Gracias, Carla. Buenas tardes, buenos días para que es de mañana. Estoy feliz, estoy muy eh, honrado por esa invitación. Yo soy el presidente del Desarrollo Internacional de la Animals Forever, que tenemos una actuación global, que sabemos que el problema que estamos enfrentando es de nivel global, es muy importante estar discutiendo esos sistemas importantísimos, súper bien organizados por Animal Quality. Creo que en un mundo globalizado, los problemas locales pueden tener un efecto vasto y por tanto demandan soluciones a este mismo nivel. Uno de los mayores retos y problemas globales, tales como cambios climáticos, la pérdida de biodiversidad, contaminación, hambre. Hay, hay varios puntos de conexión y se discutía interconectividad de los más es fundamental para poder buscar soluciones más amplias y sostenibles. Yo voy a estar abordando las intersecciones entre la pecuaria y uso de recursos naturales de los países Mercosur y cómo puede estar analizado por la Unión Europea y por el bloque. Hemos el papel de los ONGs en ese proceso. Voy a llamar entonces aquí en el orden de presentación los oradores para que aborden un poco más a fondo esos tópicos. Entonces voy a pedirle que se presente brevemente e iniciar su presentación. Thank you. Thank you very much. Nice to see you all, and thank you very much also for the invitation to talk about this Muchas important gracias. topic. I'm a Eh, Green Qué MEP bien que lo están todos for aquí. Gracias por la invitación para have been elected hablar since sobre ese tópico tan 2019, importante. and I'm a member of Yo the soy el Green MP del Parlamento Europeo. He sido and I'm a member en 19. Yo soy un miembro del Comité de Comercio Internacional y yo tengo que ver con diferentes problemas, incluyendo la cuestión de la biodiversidad, los tratos, esos acuerdos comerciales, cómo hacerlos lo mejor sustentable y los capítulos de sustentabilidad y los acuerdos y esos son dos foques de relevancia de nuestro intercambio hoy. Yo también he estado siguiendo algunos problemas sobre el bienestar de los animales. Entonces, en mi presentación vamos a ver sobre eso también. Y eso también la biodiversidad, siendo el aporte de eh, ese Comité Internacional sobre Comercio. Quería primeramente hacer un enlace con las noticias actuales y la situación es la guerra en Ucrania y el impacto, y también sobre la ratificación de ese acuerdo comercial entre Mercosur y en el Parlamento Europeo. También han habido muchos cambios en los miembros, etcétera. Esas, además de todos estos acuerdos comerciales, reducir los problemas en los países, también el funcionamiento de el ofrecimiento de mercancías y todos. Entonces hemos concluido que estamos a terminar con esto. Vamos a verlo después de las elecciones brasileñas, cómo van a ser, pero hoy en día he oído en la reunión que voy a tener que con el jefe del grupo monitoreo del Comercio Internacional Mercosur en el Parlamento Europeo, estaban diciendo y repitiendo que se confirma la necesidad de adoptar ese acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. Hay una presión muy grande para firmar esos acuerdos y otros acuerdos también. Nosotros creemos que la situación de Ucrania, que es uno de los mayores productores mundiales de aceite que se usa en varios productos alimenticios, en las patatas fritas, galletas diversas, pero la guerra entre ellos parece acabó con las exportaciones como resultado. Algunas empresas alimenticias están considerando volver para el aceite
de palma, como era hecho antiguamente. La Unión Europea importa la mitad de las producciones ucranianas, pero los precios han subido mucho después de la invasión rusa en Ucrania en febrero, y eso cerró las exportaciones de Ucrania y acabó con la industria alimenticia del país. Tenemos a Malasia también y el gobierno de ese país, que es comenzar de nuevo las negociaciones con la Unión Europea. Tenemos Indonesia. Las negociaciones están andando, pero esos países también producen el 85% del aceite en el mundo. El problema es mucho más grande para la soya y también donde la transparencia fue mucho más lenta. El aceite de soya está conectado a la deforestación en países como Argentina y Brasil, por ejemplo, que son los productores mayores de ese producto. Eso puede aumentar la presión en las patentes, como en el Cerrado, como en América del Sur. Ustedes deben estar familiarizados con esta situación. Es una situación dramática entre las cúpulas de biodiversidad para salvaguardar el Amazonas, que sería una cuestión principal. La protección de la biodiversidad ya ha fallado muchas veces, desgraciadamente, pero ninguno de las metas de biodiversidad han sido cumplidas. Y eso trae más presión a la naturaleza que no ha sido alcanzado. En mi reporte, que puedo compartirlo y también está disponible en mi sitio o en el sitio del Parlamento Europeo, sobre la biodiversidad, yo he colocado algunas propuestas concretas que pueden contribuir para mejorar de los estándares en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en los países de Mercosur, incluyendo, por ejemplo, los especialistas en comercio y medio ambiente, y además en los conflictos que están surgiendo, como el compromiso de las protecciones, el riesgo de las protecciones esperadas. Recientemente yo discutí ese asunto con la Comisión y parece que ellos también están abiertos para ese desarrollo. Entonces debo decir que es un efecto positivo, que eso implicaría que cada país tiene, tiene que ver con las reclamaciones con la Unión Europea, puede mejorar el bienestar animal. Entonces no solamente es con los abogados que están creando derechos para que asuman esos cargos. Otra propuesta en mi informe es proponer la viabilidad de incluir especies en extinción en esos acuerdos, incluyendo entrenamiento de algunos funcionarios y algunos oficiales. La tercera propuesta es usar diálogos regulatorios ofrecidos en nuestro acuerdo de libre comercio, incluyendo el futuro acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea después que entre en vigor, y el uso de ese diálogo regulatorio para promover las estos estándares sanitarios de salud y el bienestar animal para poder minimizar los riesgos de epidemias futuras y pandemias futuras. También pedimos la importación de animales y otras especies, relatos de enfermedades infecciosas para tratar de esas preocupaciones. Otra propuesta es adicionar un protocolo de la Convención de la Unión Europea contra ese crimen para crear un marco legal dentro de la OMC para la prohibición de comercios de algunas materias primas que provengan de biodiversidades en extinción. Entonces estamos haciendo una legislación due diligence importante, urgente, la asistencia técnica también, con el soporte financiero para los países en desarrollo, cuyo desarrollo depende de productos y servicios que le hacen daño a la biodiversidad. Y principalmente dar voz a los pueblos indígenas. Esas son las principales propuestas en mi informe. Ahora voy a hablar sobre cuestiones específicas de las evaluaciones de impacto de sustentabilidad en Mercosur. Y ustedes deben saber que ese impacto de sustentabilidad ha sido muy creativo
muy criticados, sobre todo las cuestiones relacionadas con la desforestación y para apoyar la intensificación de prácticas agrícolas. Aún así, hay algunos retrocesos eh, que han sido relacionados aquí en algunos agricultores de animales, con lo que hace es contaminar el agua y pueden causar digamos, la caída, la exterminio de algunas especies. Y eso también con el aumento de fertilizantes, pesticidas, agrotóxicos, cuyas implicaciones para la conservación de la tierra y para el cultivo de esa especie. Y entonces durante emergencias de enfermedades y diferentes problemas que aumenta también por causa de la propiedad de tierra y porque tradicionalmente eso se le da más a los hombres y crea barrera para el acceso de las mujeres al crédito. Son iniciativas también que están en andamiento y nosotros vamos a terminar con son iniciativas para retirar esos impases mediante la solicitación y la insistencia de la presidenta francesa de la Unión Europea. La Comisión va a producir informes sobre la viabilidad de emitidas y que consiste en aplicar esos estándares europeos para los productos importados sobre de las justificaciones ambientales para que sea compatible con la OMC. Esto también debe ser aplicado a la legislación del bienestar animal. Y en el artículo que está circulando en esos Estados miembros sobre un protocolo posible para superar la negación de algunos de ellos, el criterio de la deforestación, el derecho de las poblaciones indígenas y la capacidad de las instituciones que sean responsables por el derecho ambiental, acciones judiciales contra crímenes ambientales y también que también están incluidos. Después todo eso se suspendió porque los líderes europeos estaban retirándose. Solamente si Lula fuese electo como cuestiones de imposición y alguna revisión sobre la revisión de desarrollo sostenible que voy a compartir con ustedes. También va a estar disponible también en mi sitio web. Y también en esos principios de consentimiento y del libre formato va a estar incluido también en esos acuerdos. La Convención de Diversidad Biológica como elemento esencial, fundamental y posiblemente citado también como el principio en el sector agrícola, que está dentro del acuerdo de libre comercio y la sustentabilidad que debe tornarse transversal, reflejada en todos los capítulos del acuerdo de su comisión, no solamente los acuerdos enfocados en el desarrollo sostenible, sino que eso implica también sistemas alimentarios sostenibles, como el que ya está previsto en los acuerdos de libre comercio con Chile. También es importante otras medidas autónomas que se pueden tomar en cuenta que tienen también una importancia genial, no solamente con deforestación, sino que de acuerdo con las estimaciones de Europa, el consumo europeo, que es responsable por aproximadamente el 10% de la deforestación en el mundo debido al consumo europeo. Y el Parlamento Europeo quiere algunas legislaciones más fuertes, más ambiciosas. Entonces, es lo que estamos comenzando a proponer, es decir, para poder desarrollar el tipo de las commodities y, y el deseo de mantener los ecosistemas de la biodiversidad de los bosques. Y el objetivo es evitar, es decir, invitar esta serie de cosas. Entonces tenemos alguna due diligence, también como la Comisión Europea está comunicándole y que influyen en las cuestiones sobre la propiedad de la tierra, la protección indígena, la legislación indígena también ha sido mencionada en los anexos y se ha conversado en todas las cuestiones internacionales. Todas las empresas tienen que ver esa prohibición de crear cualquier degradación ambiental como los cambios en el suelo o contaminación de las aguas, las emisiones o exceso de consumo de agua, otros impactos en los ecosistemas naturales
que están en esta directiva, en la propuesta, y finalmente citando en esa convención sobre la biodiversidad biológica, esa parte de directiva tiene un alcance que está limitado en algunas acciones. Hoy vamos a trabajar juntos en el Parlamento Europeo para tratar de ampliar todos los aspectos para aplicarlo en todas las empresas, no solamente en algunos sectores. Y por último, quería hacer la directiva sobre la protección de ambiente en la ley criminal y desde el 2008 es una oportunidad que no es el caso todavía, pero si nosotros podemos trabajar ya en el Parlamento Europeo, ellos tienen la tendencia de incluir el, el crimen de ecocidio. Entonces también tenemos algunos tratados que estamos hablando de empresas que sean o que vayan a tener un impacto negativo en el ambiente. También vamos a ver que cubrir algunas situaciones financieras y todavía estamos comenzando un proceso, pero es una cuestión importante que puede ayudarnos mucho y bueno, tener efectos para los países en desarrollo. Entonces estamos trabajando en este aspecto, pero estamos entonces estamos trabajando con esto solamente también en todos los comités, no solamente en los comités de comercio, sino en otros comités. Entonces ustedes van a estar seguros que vamos a estar trabajando con esas cuestiones. ¿Puede repetir la última parte porque no te escuchamos? ¿Pueden escucharme ahora? Sí, sí. I'm done with my intervention. I don't know if you got I'm done with my intervention. I don't know if you got La verdad es que ya, bueno, concluí mi presentación y estaba comentando sobre el tema del ecocidio. Si tengo alguna pregunta, estoy a disposición. Sí, lo comprendimos muy bien. Ahora no tenemos ninguna pregunta. Creo que ha cerrado ya 4 minutos antes. Vamos a Vania Nunes, la directora técnica del Foro de Protección Animal, que va a hablar un poco sobre vulnerabilidad de animales de producción en el contexto de crisis ambientales. Por favor, te doy la palabra. Hola, Lucas, voy a compartir pantalla. Pido entonces si se ven bien, se ve bien. Y si también está en modo pantalla completa, sí, estamos viendo. Todavía no está en el modo pantalla completa. Voy a empezar nuevamente a ver si puedo, porque para mí estaba en el modo presentación. A ver qué pasó. Nuevamente. Eu acho que às vezes tem delay. E daí, Lucas, vocês estão vendo? Nossa, ele desconfigurou completamente. Espera aí, Lucas. Porque no, solo un minuto a ver qué pasó. Puede tratar de hacerlo nuevamente. Perdón. Todavía tenemos tiempo, muy bien, no hay problema. O problema é que ele não está querendo ir como apresentação. Ahí, me parece que ahora sí. O primeiro ícone da esquerda lá no topo. Foi agora? Do começo. A ver si puede hacer clic. Então, boa tarde a todos. Eu queria muito agradecer. Sí, sí, me parece que ahora sí. Rapidamente, Buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación para estar con ustedes rápidamente. Probablemente voy a hablar de informaciones y un contexto que en realidad corta de una manera transversal lo que están diciendo ustedes, porque
voy a hablar de situaciones que estamos viviendo aquí en nuestro país. Como Lucas comentó, soy Vania Nudes, directora técnica del Foro Nacional de Protección, Defensa Animal, Médica Veterinaria y también coordinadora del PRES. En el Foro Nacional de Defensa Animal tenemos siempre el tema de luchar contra las peores prácticas contra animales, sean cuales sean los animales. Comprendemos que todo animal tiene derecho a vivir una vida que valga la pena vivirse. El foro se fundó en el año 2000. Perdón, es que todavía no estamos viendo la presentación. ¿Así se ve? Sí, se ve. A ver si es posible. A ver si el tamaño está bien. Voy a dejarlo así, Lucas. Y pido perdón porque vamos a perder tiempo si no lo hago. Bueno, se fundó en el año 2000 en São Paulo. Tiene un cuerpo técnico formado por profesionales de distintos campos y trabaja con muchos aliados de entidades nacionales, internacionales, siempre buscando la construcción de políticas públicas efectivas para los animales, estén donde estén. Tenemos líneas de trabajo variadas, animales silvestres, de compañía, experimentación, entretenimiento, consumo, cacería, acuáticos y particularmente voy a hablar un poco sobre el tema de desastres que involucran animales. Tenemos una red de entidades de protección y defensa animal en Brasil de 130 entidades que están distribuidas en 19 estados brasileños. Aquí tenemos una muestra de algunas de ellas. Así que la gran mayoría trabaja con perros y gatos, muchas trabajan con otras especies, incluso con el tema de animales de producción. En el 2018, el Foro Nacional de Protección y Defensa Animal recibió nuestro pedido para la creación de un grupo de rescate de animales en desastre que vino entonces, y esta será la primera parte de lo que voy a hablar con ustedes, tratando de un tema que no sé si conocen bien o no, y me pareció bueno que hiciera aquí algunas definiciones. Es un término muy utilizado en situaciones de catástrofes o calamidad que tiene ocurrencia intencional o no, ocurren de una manera muy intensa que afecta un sistema socioambiental, desencadenando pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales de manera discriminada, excede la capacidad de la comunidad afectada en manejar con el problema, empleando sus propios recursos, y dichas comunidades, de una manera general, no pueden convivir con el resultado de este impacto. De estos años en que empezamos a crear este foro, este año, quien compone la coordinación está actuando desde estos años, que fue cuando se rompió entonces el dique de Mariana, la represa de Mariana, y eso hasta hoy está recibiendo monitoreo a causa de los impactos que ha creado. Como pueden ver, hubo un incremento de acciones con una frecuencia entre inundaciones, incendios forestales y rompimiento de represas, desplazamiento de tierra. Todas las acciones en el campo de medicina veterinaria de desastres se basan en protocolos, acciones definidas en otros campos de conocimiento, especialmente médico veterinario, como la medicina del colectivo, medicina legal, la parte de manejo poblacional, de una manera general, la medicina veterinaria social, shelter medicine, siempre pensando en la ciencia y en el bienestar animal para que desarrollemos todas las acciones, sea de rescate y mantenimiento de estos animales. Antes utilizaban protocolos porque no había protocolos en Brasil que nos dieran ideas de cómo podríamos hacer la gestión de riesgo, atención a los animales en situación de desastre, y era un hecho muy reconocido en otros países, especialmente los países de Latinoamérica, algunos países europeos, asiáticos, y pasamos a usar como punto de arranque los protocolos latinoamericanos. Recién,
el año 2020 tuvimos el lanzamiento del Plan Nacional de Contingencia de Desastres en Masa involucrando animales, que fue un trabajo coordinado por el Consejo Federal de Medicina Veterinaria, que aportó mucho para que tuviéramos un documento de base para actuar en estas situaciones de catástrofes que tienen lugar en todo momento y cada día más intensamente en nuestro país. Yo he visto que muchos hablaron de temas pensando en la situación y quizás de lo que voy a hablar aquí, los hechos, lo que viene teniendo lugar en nuestro país especialmente. Pido perdón porque eventualmente una imagen puede estar sobre la otra, pero como tuvimos problema en la presentación, este fue el resultado, es conocido mundialmente. Los problemas de deforestación de Amazonía que en los últimos años están superando récords en los últimos años, es que 2022, los últimos datos son que los 3 primeros meses de este año ya vimos eso ocurrir de una manera, es un récord con relación a los años anteriores, y el reflejo de eso son situaciones muy complejas como las que ven ustedes aquí dichas en estas imágenes. Hay deforestación, incendios para hacer la limpieza de determinados territorios. Estos incendios van a esparcir a otras áreas y esto, especialmente a los animales silvestres, es terrible, las poblaciones indígenas, y lo que vemos enseguida es el surgimiento entonces de áreas para creación de ganadería, para creación de bovinos que son exportados, y hay áreas críticas en el país como Pará, Puerto de Barcarena, para el transporte marítimo de ganado vivo, una práctica que no teníamos, pero que 2016 hasta hoy, ante los cambios mundiales, realmente empezó nuevamente a suceder. Cuando hablamos de los desastres, es importante comprender que son ciclos. Tenemos el problema de la deforestación, el incendio, de la ocupación de los animales. Entonces, los animales son los más afectados y estamos esperando que venga el año 2022 en estos mismos contextos en el mundo. Amazonía. Hay también la región de Pantanal, región central de Brasil. Además de Pantanal, Cerrado también está con problemas. Aquí tenemos una visión de satélite de todas las áreas 2020 que sufrieron incendios forestales, y buena parte de eso tuvo lugar en la región brasileña, especialmente Amazonía, en la región de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Tenemos víctimas, gente, animales, y es importante comprender que en este escenario también los bovinos, animales de producción que sufren de explotación en las regiones también son afectados. En ese mismo escenario que estamos enseñando también, estas fotos no son fotos que no. En este escenario vemos animales silvestres altamente débiles, mucho sufrimiento, dolor. No necesitamos parámetros para evaluar el dolor, porque para quien trabaja con comportamiento como yo, es muy singular comprender el dolor, ¿no? Porque cada especie tiene sus características, pero los animales no tienen hacia dónde ir, porque muchas veces hay límites de propiedades y ellos están ahí quemados, y los animales intentan escaparse, sean silvestres o de producción. Y lo que vemos es un escenario como este, en el que hay un completo descaso del mantenimiento de la estructura básica para control de incendios, aunque sea para la creación de animales, y estamos obligados a ayudar en la recuperación e identificación, en la georreferenciación de situaciones críticas, incluso en la prevención. Aquí, como ustedes ven en esa imagen, una situación no adecuada de creación de ganadería que se transforme en el siguiente punto de incendio. Y como vimos el año pasado, hay situaciones como estas. Nuevamente vemos que tanto los animales silvestres como los animales de producción son altamente afectados por esta situación. Aquí abajo podemos ver que
esse animal, um desses dois animais, estavam atados em uma área de inundação, foi secando. Os animais estiveram aí detenidos e quando se sacaram já haviam perdido seus cascos e necessitaram receber eutanásia. E não existe legislação, plan, norma, instrução normativa, resolução, todo tipo de procedimento previsto como política pública para a atenção de dichos animais, sim por parte do serviço público, principalmente de los responsáveis de estos sistemas de criação. Uma coisa importante é que há alguns pontos que me gostaria destacar aqui como sugerência já, porque são interessantes, que ECOA comentou, falando sobre o tema dos incêndios em Pantanal, que habla da impunidade que estes incendiários deflorestadores estão nessa situação de impunidade, isso é muito evidente. 98% dos incêndios em Pantanal têm origem em ações humanas e não se hace um sistema de punição adequada para estes causadores de incêndios. Temas climáticos evidentemente alterados, que provém não só da situação de câmbio do nosso país, do planeta de uma maneira geral, sino também da ação de países que colinda com essa região, a região da Amazônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, as carreteras totalmente sem cuidados, como esse, onde não era possível passar um veículo. A importância então do mantenimento, porque é a única carretera, o único caminho que há que recorrer. Os rios com níveis baixos cada vez menos água disponível para atender essa demanda, especialmente nas instalações de pequenas plantas hidrelétricas autorizadas pelos governos locais e do entorno da região de Pantanal, o que hace que o nível de água cada dia estuviera mais baixo. Há autorizações para estas fábricas, estas plantas. A menos água, se vê a importância de que hubiera ali. Aí há a oportunidade de criar-se um novo pastizal e se prende fogo e isso se convierte num ciclo. Não há uma integração entre os países para pensar em um sistema eficiente de monitoreio de toda esta situação e uma completa descoordenação, porque não há um comitê que haga esse trabalho, que deveria existir reuniendo incluso a sociedade civil organizada, como as organizações não gubernamentales, sejam ambientales, seja de proteção e defesa animal, que são completamente distintas desde o ponto de vista da compreensão de seu alcance de actuação. Quando falamos de inundações, estamos falando de situações muito semelhantes a lo que vemos no caso de los incendios, pero aqui o que estamos observando é que o problema fundamental está relacionado a las regiones urbanas y periurbanas. La propia Organización de las Naciones Unidas dice que una inundación es un proceso de riesgo natural, aunque tenga lugar en áreas urbanas. Los cambios climáticos están haciendo que eso tenga lugar de una manera más evidente. Y, por ejemplo, locales como Amazonas, hay meses, ciudades totalmente inundadas después de enfrentar incendios. No existe una preocupación con saneamiento, no existe una preocupación con la calidad de vida de los individuos que viven, sean humanos o animales, y es bueno comprender los sistemas de producción industrial o únicos, posiblemente regional, deben existir donde hay dichas comunidades. Entonces, solo para enseñar el tamaño de los daños, como no se le tiene lugar. Esta es una ciudad que en 2018 que fue destruida en el área urbana y rural. Hubo grandes perjuicios, una región de productores de suínos y todos los animales se murieron en esta situación. Ahora no puse foto, pero al final de 2020 para 2022 tuvimos una situación semejante en Conceição do Pará, donde en una creación de 1.200 animales
la mitad se murió ahogada y la mitad fue a una línea de abate en independencia de que hubiera sido salvos después por una fuerza de tarea de nuestro trabajo con defensa civil para rescatar estos animales. El tamaño, entonces, el daño que ocurre es muy alto. Y muchas veces eso ocurre porque no hay una planificación en el uso y ocupación de territorio del municipio con este tipo de actividad. Aquí la misma situación en otra ciudad, dos ciudades pequeñas con menos de 20,000 habitantes, este es en Bahía, donde aquí hubo un dique que se rompió de una ciudad al lado y destruyó toda la ciudad y nuevamente tuvimos un daño muy importante, pero una creación casera de puercos con más de 300 animales que se rescataron en una ciudad donde el poder socioeconómico de la comunidad es muy bajo. Un 85% de las familias vivían de ayudas gubernamentales. Aquí en Santa Catarina vemos que hay una sede de una empresa productora de En Santa Catarina, que es bastante afectada con las inundaciones, con las destrucciones y sin planos de contingencia. Entonces, tienen que atender los animales a un sistema productivo con una legislación, unas normas específicas. Ellos no tienen planes, no tienen previsión, y por eso también las propiedades rurales que atienden esas comunidades locales también y regionales. Aquí es lo mismo en Santa María de Itabira. Son periodos de forma repetidas que encontramos en nuestro país en condiciones de esa forma. Y muchas veces cuando hacemos un vuelo, percibimos toda esa área de producción agrícola, que es una pequeña imagen, que está completamente destruida y provocando que la producción local no se efectúe. Otro problema también importante que empezamos a enfrentar del año pasado hasta acá es esta se enfrentará, pues esto que estamos viendo, el conocimiento público, desde el punto de vista del conocimiento técnico, de aquello que nosotros discutíamos en la academia. Nosotros sabemos de la ocurrencia de situaciones, pero no en ese volumen y en ese tamaño. Aquí, por ejemplo, aquí la mayoría de ustedes ya hayan tenido esas noticias del caso de búfalas de brotas, más de 1,000 dejadas para morir sin agua y sin comida, llevando una cuestión sanitaria bastante grave, que los animales morían, y cuando morían los animales eran encargados para diferentes locales y salían dentro de los lugares que tenían, entonces donde había casos y donde había población humana en casos emblemáticos, vimos por el primero que el propietario continúa preso después de mucha dificultad delante de esa situación de calamidad, de extrema crueldad, que esos animales fueron encontrados. El problema continúa, pero actualmente esa entidad está siendo dirigida por las entidades de protección animal. Otro caso de lo que sucedió después este año, el año 22, fue otro caso en Cuña, que animales que eran comprados para engordar y para vender después, en general, que fueron dejados a la propia suerte en un ambiente completamente inadecuado, sin pastos, sin aguas, y los animales se morían y acababan teniendo sus detritos, iban para el curso de las aguas. Y entonces después de esos dos casos después, en el mes de febrero, uno en Uberaba, no sé si ustedes ven aquí, mira que infelizmente la presa pequeña, una vaca que 10 crías y se quedaron mantenidos más de 30 días en un local de ese aquí, ganado de producción de leche, y no tenían un manejo adecuado. Y entonces, ¿qué otra cuestión de otra imagen de ese lugar en Minas Gerais? Son ambientes complejos. El mismo periodo en IBA, Minas Gerais, cuando fuimos a cobrar con las justicias, el caso anterior, descubrimos eso aquí. Y esto viene de una denuncia anónima. Es que para que ustedes entiendan, eso era un caso crónico de más de 300 animales que fueron encontrados. Esos huesos están aquí debajo, en ese local, debajo del curso del agua. Más de 300 animales fueron encontrados muertos. Las condiciones sanitarias de almacenamiento de medicinas
Y yo no voy por una cuestión ética de decirle el nombre de la leche que era producida en esa propiedad, pero continúa en el mercado. O sea que nosotros cuestionamos mucho si nuestra legislación, de hecho, es muy buena en el papel, si en la práctica vamos a tener para hacer. Y por último, traen esto que desentona de lo que estamos es que ahora tenemos un mercado de exportación de carne de burro en Brasil y sin cadena productiva y que estamos desde 2018 tratando de terminar con esa práctica que fueron suspensas cerca de 4 meses atrás y continúan sucediendo en Bahía, única y exclusivamente por la falta de la notificación personal de los frigoríficos que existen en Bahía y que tienen sacrificio. Entonces, el descaso de los animales, la falta de alimentación, ella se justificaba como una práctica para facilitar la retirada del cuero de esos animales. Entonces, el sacrificio se hacía, que se hacían tanto de animales jóvenes o animales ya más viejos. Para que ustedes ven aquí los animales en dos situaciones. En 2018, cuando yo estaba comenzando la recuperación, y 2019, ya en una situación mucho mejor. Para nuestra sorpresa, tuvimos otra denuncia muy semejante aún en el estado de Bahía, solo con otra ciudad. Y entonces aquí en Itapitín y Itachín hay una cadena productiva que no existe y entonces están dándole mucho malos tratos a los animales. Para aquellas personas que no se preocupan con la protección y defensa de los animales, me gusta dejarle aquí a ustedes la noticia que todos esos animales que fueron denunciados fueron un gran grupo, fueron diagnosticados con esa enfermedad, que es una enfermedad de centenas de años en la historia humana. Es una enfermedad de carácter zoonótico que afecta los equinos de forma general. Y así mismo, y aún así, los órganos de la agricultura lo que hicieron fue crear una normativa que los burros, primero decir que no tenían ese problema. Entonces, cuando probamos que no tenían muestras de sangre y nosotros eh, tomamos las muestras y ellos nos trajeron en realidad la posibilidad de no realización de esos exámenes. Entonces, cuando hablamos de brotes y epidemias, es importante tener esos conceptos, qué es lo que es una epidemia, que es un brote. Que se não cuidarmos, Entonces, que si no cuidamos, tendremos que tener problemas desde el punto de vista que de la salud única, que con certeza afecta a los animales, al medio ambiente y a las demás. Algunas observaciones generales que ya que les hice a e ustedes, yo no los voy a leer, que ya mi tiempo acabó y aquí está aquí nuestra sugerencia de algunas. Entonces, un sistema de monitoreo del sistema de producción, la capacidad y entrenamiento y la mejora de las personas que trabajan en sistema de producción, la garantía de la participación activa de la sociedad civil organizada en todos esos procesos y seguir todos los protocolos. Y le agradezco y muchas gracias. Gracias, Vania, por la presentación. Nosotros vamos para Inés Monticelli, que es la directora de los Centros de Estudios de Paraguay. Inés, ¿está lista? Buenas tardes. Estoy lista. Buenas tardes para todas, para todos. Soy Inés Sánchez Kelly del Centro de Estudio Genioy de Paraguay, miembros también de la Global Forest Coalition. Tengo la responsabilidad de ser punto focal para esta coalición, para esta importante coalición de la sociedad civil en Latinoamérica. Quiero agradecer la invitación para participar de este debate y quiero expresarme gratamente y agradecer las palabras de Saskia que me precedieron hace un par de expositores. Es muy bueno saber que tenemos amigos que pueden escuchar las inquietudes desde los pueblos del Mercosur, desde los pueblos de los 4 países que integran este bloque comercial. Porque en representación de los intereses de este pueblo, de estos pueblos, es que quiero hacer mi presentación. En la foto que ustedes pueden ver ahí, esa es una mujer del pueblo ayoreo.
un pueblo que habita el Chaco paraguayo hacia la zona del Pantanal, que la compañera recién estaba describiendo con sus incendios, y esta es justamente una imagen de esta mujer recorriendo ese bosque quemado, incendiado este año, el bosque del que ella se aprovisionaba de alimentos, medicinas y fibras necesarias para su sobrevivencia y la de su familia. Voy a interrumpir la pantalla porque por alguna razón no estoy pudiendo pasar a la siguiente diapositiva. Voy a volver a compartirla a ver si hay algún inconveniente. Bien. Sí, agradezco la recomendación que me están haciendo, pero igualmente... Sí, agradezco la recomendación que me están haciendo, pero igualmente no sé por qué no está funcionando. Bien, voy a hablar en 5 momentos y pido por favor que me avisen si mi tiempo se complica. Voy a hacer unas consideraciones generales, voy a hablar del volumen del negocio ganadero en el Mercosur, del impacto que tiene en nuestros territorios, del problema del acaparamiento de tierras, de la destrucción de ecosistemas, de las violaciones de derechos humanos y del compromiso político que nuestros gobiernos ofrecen para este problema, para agravar el problema. Quizá allí funciona mejor la pantalla. En términos generales, hay que mencionar que la producción de carne tiene una larga tradición en los países del cono sur de Latinoamérica, que son los que hoy constituyen el bloque comercial desde el Tratado de Asunción en 1990. Esa larga tradición de la industria ganadera tuvo una rápida expansión en las 2 últimas décadas, relacionada con la incorporación de antibióticos, de hormonas, con el uso de feedlot y con la deforestación para siembra de pasturas. Es una práctica, como lo han dicho esta mañana distintos expositores, intensiva en el uso de recursos naturales o bienes comunes, y estas modernidades tecnológicas han llevado a que cuando pensamos hoy en ganadería, tenemos que pensar también en monocultivos asociados. En el cono sur, en el Mercosur, fundamentalmente soja transgénica y maíz transgénico. En el caso de los transgénicos, en el cono sur estamos hablando de 83 millones de hectáreas sembradas con esta tecnología de modificación genética que impacta directamente contra nuestra agrobiodiversidad, contra la sobrevivencia de las razas nativas de maíz, que son base de la alimentación sudamericana, americana en general, pero bueno, estamos hablando de este territorio. Y vemos también una práctica productiva que es más reciente, pero igualmente creciente, crece rápidamente. El caso de los monocultivos forestales en tierras degradadas, que son sembrados estos árboles, especialmente eucalipto y pino en todo el Mercosur, entre otras cosas para ser usados como leña, para secar los granos de soja y de maíz y otros granos que se producen de manera asociada a la producción de carne. Y otra característica de esta expansión rápida de los últimos 20 años es la creciente concentración de los frigoríficos que faenan
esta enorme producción y de las empresas agroexportadoras. Hay una concentración de la riqueza y una concentración también de la renta del negocio y una concentración de los actores que lo manejan al negocio. No lo dicen en esta transparencia, pero también esta expansión ha estado asociada con una creciente inversión del norte global, especialmente de bancos multilaterales para el desarrollo, que siguen favoreciendo este tipo de producción. Bien, ahora sí voy a ir desarrollando los 5 tópicos que prepare. ¿Cuál es el volumen del negocio en el Mercosur? Estamos acostumbrados a escuchar que habitualmente se exportan desde el Mercosur hacia Europa, hacia la Unión Europea, desde el 2018 290.000 toneladas, actualmente unas 300.000 toneladas de carne producida en el Mercosur. Pero ese indicador, ese parámetro, esa unidad de medida que usa la industria, porque es como mide el negocio, pierde de vista lo que implica en términos de tamaño del negocio. Em termos de tamanho do negócio. Se trata de un total de 57 millones de cabezas de cerdo, de 48 millones de cabezas de ganado bovino y de 6.800 millones de unidades de pollo. Cuando lo vemos en términos porcentuales sobre la producción global, vemos que son 26% de la producción de cerdos del mundo, 14,5% de la producción de bovinos en el mundo, da produção de bovinos do mundo e 11% dos frangos que são produzidos em todo o mundo, nos 160 países que existem no planeta. E se miramos planeta. esta cifra comparada com esses números em comparação com a porcentagem populacional que habita esse território, somente 3,3% da população mundial. Nós podemos ver que esse é um negócio enorme. É um negócio que está em um negócio que está no território que foi destinado pela lógica do capital global para este tipo de produção. No tiene ninguna relación la dimensión de esta producción entre a dimensão dessa produção la cantidad de gente a quantidade de pessoas que tenemos para sostener. Que nós temos para sustentar. Este enorme negocio necesita espacio para desarrollarse. De espaço para se desenvolver. E aí a gente vai a um acúmulo de impactos que não é necessariamente ambiental, mas y es el problema de la concentración da terra no Mercosul, que tem uma tendência crescente. Para explicar este problema de la concentración de la tierra, voy a utilizar el índice de Gini, un índice desarrollado por el Banco Mundial. Bueno, existen 2 índices de Gini, el que habla de la desigualdad, de la pobreza, y el que habla de la propiedad de la tierra. En el índice de Gini de propiedad de la tierra, el 1 es la desigualdad perfecta y el 0 es la distribución equitativa entre todas las personas. Mientras que tenemos en Asia, África y Europa una distribución de la tierra entre 0,55 y 0,57 de Gini, América Latina es un continente que se caracteriza justamente por haber sido destinado históricamente desde hace por lo menos 500 años a la provisión de materias primas para el norte. América Latina tiene un índice de Gini de 0,79. La situación de los países del Mercosur es bastante peor aún. Argentina tiene 0,83, Uruguay 0,84, Brasil 0,87 y Paraguay, el país que me acoge,
y en el que trabajo tiene un índice de Gini de 0,93, la desigualdad casi perfecta. En mi país, apenas el 2% de la población es propietaria del 87% de la tierra. Esta concentración, que dije además que es creciente, genera graves problemas para el arraigo de las familias, para la producción de alimentos y esa concentración genera múltiples violaciones de derechos humanos. Esa concentración está directamente relacionada con la producción de commodities, con la producción de mercancías, como dije anteriormente, tanto de ganado como de carne, como de los cultivos, los monocultivos asociados. Perdón. El tercer punto al que me quiero referir, los compañeros que me precedieron hablaron muy ampliamente del problema de la destrucción de ecosistemas en el Mercosur, y yo lo voy a mencionar rápidamente, tenemos poco tiempo. Hablamos de tasas de deforestación entre las más altas del mundo, incluyendo, por supuesto, la Amazonia, que bien describió la compañera que me precedió. Quisiera mencionar un dato que es cuanto menos preocupante, que es la pérdida de bosque primario asociada a la expansión de los agronegocios. Estamos hablando que en el periodo 2002-2020, tanto Argentina como Brasil y Paraguay perdieron entre 7% y 17% de su bosque primario. Y digo que es muy grave porque me tocó participar en las negociaciones del convenio de biodiversidad que se desarrollaron el mes pasado en Ginebra, y donde escuchamos a los representantes de los gobiernos de Brasil y Paraguay expresar con mucha seguridad y entusiasmo la negativa a incorporar la prohibición de deforestación y destrucción de ecosistemas prístinos, de ecosistemas salvajes, aduciendo el derecho de estos países al desarrollo. Hoy la crisis climática global nos pone ante el desafío de entender que no existe tal desarrollo si requiere y se lleva consigo nuestro oxígeno, nuestra agua y la disponibilidad de alimentos. Los niveles de destrucción asociados a la deforestación y a los incendios producidos por acción humana para deforestar, como bien decía la compañera que me precedió, pero también los incendios consecuencia de monocultivos forestales que sabemos que son prácticamente fósforos cuando se desatan las quemas. Entonces, decía, la destrucción asociada a deforestación e incendio crece cada año. Brasil, ya lo ha descrito también la compañera, y Paraguay, ni qué decir, han alcanzado en los últimos 2 años cifras récords históricas. La destrucción del ambiente también está asociada a contaminación a gran escala. En nuestros países que tienen sembradas, dije, 83 millones de hectáreas con monocultivos transgénicos, se usan más de 1.700 millones de kilos de agrotóxicos al año. Esa cifra cambia un poco entre Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Argentina y Paraguay tienen un vertido de aproximadamente 10 kilos de agrotóxicos por habitante por año, que si bien ninguno de nosotros come o toma esos kilos diluidos en agua, llegan a nuestros sistemas biológicos de uno u otro modo, a través de los alimentos, del agua que tomamos, del aire que respiramos. Estamos hablando de ese volumen de agrotóxicos que destruyen cuencas, que extinguen especies. Tenemos liberadas gran cantidad de sustancias prohibidas en Europa que vienen a ser usadas en los cultivos que alimentan el ganado europeo o que alimentan el ganado que los europeos consumen.
Tenemos también prácticas penosas de cambios de tipificación, por ejemplo, de sustancias que en Europa o en algunos países del norte asiático están tipificadas como altamente contaminantes. En nuestros países son consideradas de poco daño. Tenemos una altísima incidencia de abortos, malformaciones y enfermedades relacionadas con este nivel de contaminación. Y por supuesto tenemos más de una muerte cada año en cada país, muchas muertes cada año por contaminación, cuyas investigaciones no suelen llegar a buen puerto. Esta destrucción que he mencionado muy rápidamente significa también destrucción de los territorios para los seres humanos. Y entonces, en ese sentido, recordar lo que también se ha dicho ampliamente en este foro, las poblaciones, especialmente los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, son víctimas directas de la imposición de este modelo productivo para satisfacer la demanda de consumo de carne en nuestros territorios. Como ejemplo de estas violaciones que están relacionadas con desalojos, contaminación, pérdida de medios de vida, empobrecimiento, desplazamientos, quiero usar un solo dato de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de mi país, el Paraguay, en donde no lo decimos nosotros, ni las ONGs, ni las víctimas directas, lo dice la ACNUR. Entre 2018 y 2021, la ACNUR registró 420 eventos de protesta por parte de comunidades campesinas e indígenas en torno a 88 desalojos forzosos. El saldo fue 9 personas muertas, 106 heridas, 313 detenciones, con un total aproximado de 53.000 personas afectadas. Y los principales perpetradores de esta violencia estructural sobre los pueblos fueron la Policía Nacional y civiles armados. Y eso me lleva a hablar del último punto que tengo previsto, que es el de la complicidad política para la imposición de este modelo productivo. Como ya se ha mencionado ampliamente en la mesa número 1 de esta mañana, una de las características de los países del Mercosur es la debilidad institucional, probablemente asociada a esta historia de producción de commodities o de materias primas necesarias para satisfacer las demandas de otros territorios en el planeta. Una de las principales características de los gobiernos del Mercosur es el negacionismo del cambio climático. Sostienen una defensa radical del consumo de carne, hay una creciente criminalización de luchadores ambientales, han escalado en procesos de modificación legislativa para tratar los hechos relacionados con la lucha por la tierra o de la resistencia ante el envenenamiento de los territorios, etcétera, para tratarlos como delitos de terrorismo. Claramente con recomendaciones imperiales del gobierno de los Estados Unidos. Ustedes saben que en nuestros países el gobierno de Estados Unidos tiene una clara incidencia, pero también empresas transnacionales que defienden sus negocios en nuestros territorios. Un caso, bueno, además hablamos de políticas de exoneración impositiva y de subsidios. Por ejemplo, todos los cultivos transgénicos en nuestros territorios no pagan el agua que consumen, mucho menos el agua que envenenan.
hay políticas de exoneración impositiva a negocios asociados a este tipo de consumo. Como por ejemplo, se está instalando en nuestro país una refinería muy grande de biocombustibles que va a utilizar para su producción grasas animales de desecho de la producción cárnica, y que va a estar demandando más de 2.400 toneladas diarias de soja y grasa para la producción. Y esta empresa de capital extranjero ha conseguido un contrato con régimen de zona franca en un país con exoneración completa de impuestos. Como último ejemplo de esta complicidad de estos estados que están al servicio de esa forma de producir, que genera renta para pocos y grandes daños para muchos. Quiero poner como ejemplo nuestro ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, que a mediados del año pasado, cuando Naciones Unidas publicó la reducción del consumo de carne como una de las estrategias necesarias para enfrentar el cambio climático, él propuso que el país saliera de Naciones Unidas, hablando de que no nos metan cosas raras. Como cierre de esta exposición, me pareció que era una muestra de barbarie suficiente para comprometer a actores responsables de los dos bloques comerciales en esta cruzada para tratar de disminuir el impacto de esta producción en nuestros territorios. Muchísimas gracias por el espacio. Muito obrigado, Inês, pela apresentação muito rica de informações. Gracias, Inés, por su presentación muy rica de informaciones. Ahora estamos esperando preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna duda o consulta a los presentadores, está disponible. Carla. Por favor, Lucas, en primer lugar. Me gustaría hablar con Saskia, comprender desde su punto de vista, Saskia, cómo el Parlamento Europeo está viendo su protagonismo en el ámbito del tratado de manera a evitar el empeoramiento de problemas ambientales que no estarán solo en los países de Mercosur. Al fin y al cabo, estos impactos ambientales van a afectar todo el mundo, caso el acuerdo no sea más rígido en lo que toca a la protección animal y ambiental. ¿Cómo ves esa situación? Thank you also to Ines and Vanya for your presentations, and I'm almost wordless. Thank you also to Ines about Vanya for your presentations, and I'm almost. Gracias, Lucas, Vanya, Inés, por sus presentaciones. Estoy sin palabras de saber sobre esta situación. Estamos siempre en intercambio muchas veces y veo lo que está sucediendo en los países, en sus países. Realmente estoy sin palabras porque lo que estamos luchando contra, debemos aportar al bienestar global de las personas, de animales y bienestar de la naturaleza. Y eso es todo lo contrario de lo que está sucediendo. Encontramos flujos de nuevos mercados para aranceles, de referencia, inversiones, y eso está contribuyendo para explotar a la gente y a la naturaleza. Y eso debía ser todo el contrario. De mi parte les voy a decir una cifra, porque recién he leído un estudio sobre la contribución del comercio europeo mundial para las metas de desarrollo sostenible. Un 80% de los flujos comerciales contribuyen negativamente para las metas de desarrollo sostenible. Y eso hay que transformarse completamente. Por eso,
nos ven como luchadores contra el comercio internacional. Es así que las fuerzas políticas de oposición política nos califican. Estamos en contra del comercio internacional, pero no estamos en contra del comercio internacional. Los flujos comerciales van a seguir sucediendo, pero se requiere que se transforme, no solo con relación a apertura de los mercados y incremento de PBI, sino como una herramienta a servicios de las ODS. Y claro, nuestro grupo está trabajando para estos tratados internacionales, pero nuevamente la mayoría de los grupos políticos ven el comercio como una herramienta económica y para el incremento, para el crecimiento. Para los conservadores, para parte de los grupos liberales, y los comercios no deben tener la protección de biodiversidad o realización de objetivos climáticos. Yo debo decir que me eligieron por 2 años y medio y la Comisión Europea está mucho más abierta hoy de lo que estaba antes, hace 2 años y medio, porque tuvimos la pandemia. Probablemente el impacto de la guerra en la Ucrania también aportó para esas nuevas reflexiones. Y ahora estamos hablando, por ejemplo, en mi presentación, que la sostenibilidad de esos acuerdos de libre comercio, el artículo verde, estamos incentivando un abordaje global de esos acuerdos de libre comercio, incluyendo la sostenibilidad y ver la sostenibilidad como el objetivo, como un método transversal de esos acuerdos comerciales. Me parece entonces esperamos que en junio vamos a tener un comunicado e invitar a toda la comisión a reunirnos nuevamente para hablar de esa propuesta y espero que sea más ambiciosa. Sabemos que dentro de otros grupos políticos que el apoyo de los activistas ambientales, dentro de los son ciudadanos que están más sensibilizados con estos impactos, esas relaciones en todo el mundo y también en Europa, porque la oposición del contrato con Mercosur es debido a los impactos negativos que va a tener en el sector agrícola de Europa por causa de esos cortes. Entonces, otras cuestiones con relación a las pesticidas o agrotóxicos que usted ha mencionado en la presentación anterior, que van a ser importadas para los mercados europeos. Y entonces va a tener un impacto global también, porque la Comisión, esos políticos saben que tienen que incluir los acuerdos más sustentables, pero cuando hablamos del acuerdo de Mercosur, el acuerdo ya ha sido negociado, ya fue concluido, y la Comisión habla sobre los protocolos adicionales, incluyendo objetivos climáticos, pero eso aún está en un proceso muy débil. Considerando todas las dimensiones de esos acuerdos, yo creo que sería muy débil atacar solamente la cuestión climática. Necesitamos tener un abordaje más sustentable, más global dentro de ese acuerdo con Mercosur, incluyendo todas las cuestiones que han sido abordadas en las presentaciones de Vania y de Inés. Esos aspectos ambientales, climáticos, hasta el bienestar animal y el bienestar de las personas y el futuro de las comunidades indígenas con respecto a los derechos humanos y así sucesivamente. Eso no está encima de la mesa hoy en día. En la Comisión Europea hoy, en el Parlamento Europeo, no están esas comisiones, están incentivando la conclusión de ese acuerdo de la forma que está hoy. Y esa es la situación que tenemos y que estamos enfrentando. Desgraciadamente estamos trabajando para hacer una revisión del capítulo de sustentabilidad y del Tratado de Comercio y de la Comisión de ese
eso sería aplicado en futuros acuerdos, en las futuras negociaciones, cuando se hablan del acuerdo de Mercosur, que aún no está ratificado. Entonces tenemos que saber hasta dónde la Comisión está lista para, claro que va a depender de la evolución de los conflictos políticos y en Brasil, que eso va a tener una gran influencia. Como yo dije al inicio, el contexto actual de la guerra en la Ucrania también es uno de los motivos por los cuales los grupos políticos quieren acelerar ese proceso y ratificar ese acuerdo con Mercosur. Estamos dispuestos a incluir a la inclusión de de esa revisión de sustentabilidad y de ese acuerdo de la forma que está hoy. Muitíssimo obrigado pela resposta, Sacha. Muito Entonces, obrigado. no queremos que eso sea incluido en las próximas revisiones. Nosotros queremos que sea ahora incluido en esta revisión. Espero que a gente tenha Yo espero que tengamos novedades nuevas a partir de esta reunión en junio. Me gustaría hacer una próxima pregunta particular para Sonia. Me pareció muy interesante los puntos que usted trajo, precisamente mostrando que esos desastres ambientales son muchas veces consecuencias de la falta de política pública para proteger el medio ambiente y la forma descontrolada que nosotros hemos visto que está aumentando principalmente en el área pecuaria, que es una de las áreas donde esos problemas ambientales se destacan más. Quería saber cómo el gobierno, el principal articulador de esos tratados, si el gobierno tiene alguna participación, si él ayuda de alguna forma en la actuación de las ONGs en desastres ambientales para los animales precisamente, y que si su trabajo afecta o es de una forma totalmente independiente de los gobiernos. Gracias por esa pregunta, Lucas. Yo creo que es muy importante saber, y nosotros no hemos tenido tiempo mucho de explicar cuál es el trabajo nuestro, así como otras actividades que las organizaciones no gubernamentales se involucran en el país. Nosotros contamos en especial con un apoyo financiación de la comunidad de una forma general, de la sociedad civil. Entonces, toda vez que nosotros tenemos una situación de desastre, nosotros vamos para el campo lo más rápido posible. Obviamente tenemos también información y ya tenemos un protocolo establecido de las informaciones básicas. Mientras mi equipo se está ya trasladando, hay otro equipo que está en la retaguardia, que es mucho mi papel. Vamos a hacer los puntos, los contactos, los puentes, los contactos, y los desplazamientos. Cuando llegamos, hacemos contacto con los órganos públicos, con la defensa civil. En caso de municipio, nosotros vamos a tratar de contacto con la administración pública, pero ella puede ser un poco más que otra forma. En el caso de la defensa civil y el cuerpo de bomberos, lo que es interesante entender que ellos no tienen una visión que le estamos llevando esa visión de la importancia de los rescates de esos animales para esas comunidades. Muchas veces ellos pierden todo y la tragedia es anunciada. Porque como ustedes dicen, no tenemos políticas en el área de uso y ocupación de suelos, en el área de construcción de ciudades, en el área de pensar, por ejemplo, programas específicos para la población más vulnerable, de construcciones de residencias. Yo soy una gestora pública, yo trabajo oficialmente en un área ambiental y lo que veo es una presión fuerte siempre de la iniciativa privada en ocupar áreas que necesitan ser cuidadas. Entonces la legislación, por ejemplo, la legislación brasileña con relación a cuántos metros a partir del curso de agua puede construir, áreas de heladeras que no pueden ocuparse, áreas de reflorestamiento, que hay que ocuparlas de una forma equilibrada en un proceso de reocupación. Nosotros no vemos eso suceder. Entonces lo que nosotros hemos percibido es que todo es monetizado. Todo tiene un carácter económico. Todos dicen que esto es que usted va a generar empleo y renta y el restante se mantiene como si no fuera importante. ¿Qué vemos? Que la población que ya vive en una situación muy crítica, y me gustaría dejarlo aquí, es que hoy tenemos un crecimiento importantísimo de la población pobre y muy pobre en Brasil. Entonces nosotros hemos tenido un crecimiento de pocos meses en Brasil, donde hoy un tercio de la población brasileña vive por debajo de la línea de pobreza.
Y cuando hablamos de eso es importante entender que mientras tenemos una población pobre que es originaria, del individuo que viene del campo para el otro lugar, para no hallar condiciones de sobrevivencia por falta de políticas públicas, tenemos áreas de producción siendo expandidas con el tema de la tecnología. Entonces la tecnología hoy hace mucho. Ella deforesta, cultiva, recoge beneficios, pero no necesita mano de obra humana, que es muy pequeña, delante de un gran escenario. Entonces, la tecnología vino para hacer más barato el costo y para aumentar el lucro. Y ella no piensa en ningún momento, no hay una discusión de cómo que vamos a retener a las personas en el campo, y cómo es que vamos a evitar esas grandes ocupaciones que ocurren. Existen datos que muestran que, por ejemplo, aún con la producción agropecuaria, si usted hoy se revisita todos los territorios y los estados que tradicionalmente ya han trabajado hace 30, 20, 50 años con la pecuaria y reaprovechásemos esos sistemas más adecuados como las redes humanitarias, no necesitaríamos crear el daño ambiental que estamos creando, que obviamente es que se crea un ciclo vicioso. Tenemos un problema grave. Nunca esas acciones son vistas como que son necesitadas en la financiación pública. Y con mucho esfuerzo nosotros hemos conseguido desarrollar protocolos y crear una red de personas más informadas para que puedan actuar. Pero estamos claros que no estamos pudiendo con todo eso. En el caso de Petrópolis, por ejemplo, nosotros ya estamos en el tercer mes que estamos allí actuando con un campo, con gatos, con perros, pero caballos. Entonces el poder público se omite completamente. Entonces nosotros hemos tenido esos problemas en varios lugares y eso nada sucede. Nosotros estamos viendo independientemente que la situación global es muy desafiadora, desafiante. Entonces lo que hemos percibido es que actualmente que hemos tenido un agravamiento es muy serio y eso puede comprometer y mantener los protocolos ya antiguos y además establecer los nuevos. No tenemos espacio de discusión, todos los consejos, todos los órganos que han existido en el país donde podemos llevar la discusión de la sociedad civil hoy fueron descontinuados. Para comenzar, el Consejo Nacional de Medio Ambiente, y ahí vemos un arraso en la política ambiental que impacta directamente la calidad de vida de los animales de las de diversas formas. De un lado, yo he mostrado una cuestión que tiene que ver con nuestro trabajo, pero podemos discutir mucho sobre cómo tienen esos animales colocados de una forma terrible, sobre todo en la región norte, nordeste. Y abrir el mercado, que tenga un impacto súper pequeño de 0 a 6% en nuestro PIB, que es el transporte marítimo de animales vivos, E exportar animais. para no agregar un valor internacional, exportar animales con grandes costos el bienestar de los animales. Decimos que no tienen bienestar ese tipo de acción cuando se llevan para otros ambientes. Para atender demandas que podrían haber sido atendidas con principios adecuados aquí. O sea, tenemos varios problemas que el camino, no sé si son los acuerdos que van revisados, no sé si va a ser suficiente para garantizar la no explotación de la tierra, ni la no deforestación de bosque, cumplimiento del protocolo de bienestar. Yo pienso que en nuestro caso aquí ha tomado una gravedad extremadamente elevada en los últimos 5 años y en los últimos 3 aún más, que nosotros necesitamos realmente revisar lo que vamos a hacer con esos protocolos, inclusive con los que ya tenemos, que no se están cumpliendo. Muchas gracias por la respuesta. Estoy viendo que es muy interesante que hay un punto en común en esos debates. Es cómo la fuerza económica, los intereses económicos están prevaleciendo inmensamente y dañando los intereses ambientales, ese desarrollo sostenible. Quería levantar esa cuestión para que todos ustedes puedan opinar y debatir. ¿Cómo es que ustedes creen que quien tiene el poder económico y político, principalmente la Unión Europea, dentro de eso que puede acabar obteniendo ventajas de estar trabajando con países donde hay muchos menos regulamentaciones, fiscalizaciones? Nosotros podemos tener un ejemplo del gobierno brasileño actualmente que está desmontando mucho las instituciones, principalmente que pueden fiscalizar
y actuar mejorando o brindando más los intereses ambientales. Pero además de eso tenemos un poco poder político y económico al lado del medio ambiente, de los intereses del bienestar animal y mucho poder económico y político al lado de quien quiere beneficiarse desde el punto de vista económico estrictamente. ¿Cómo es que sucede eso dentro del acuerdo económico, dentro de los continentes, ese equilibrio? ¿Y cómo que podemos relacionarlo, ese juego de poder, entre principalmente quien tiene el poder político y económico en la Unión Europea? ¿Y cómo esas personas, que esa gente se benefician en detrimento de la falta de regulamentación y de instrucciones que puedan, donde fácilmente es favorecido en el esquema de corrupción y de lobby a favor de quien tiene el poder en este país, principalmente Mercosur? Inés, ¿a usted le gustaría comentar este debate? Sí, rompiendo el hielo a tu pregunta tan interesante, Lucas. Hoy las empresas que controlan el sistema agroalimentario global tienen dimensiones que equivalen a los PIB de nuestros países por 10, por 20, por 50, por 100. Son economías enormes, en donde la capacidad de incidir en la toma de decisiones de estas empresas, esa capacidad de incidir está muy por encima de cualquier poder político, aún de grandes bloques. En ese sentido, decía, para romper el hielo en el debate, una estrategia necesaria desde nuestra perspectiva es obligaciones vinculantes de responsabilidad sobre vigencia de derechos para las empresas que controlan el sistema agroalimentario, del rubro de la carne, de los lácteos, pero también de los granos, de los alimentos procesados, etc. Obrigado pelas colocações, Inês. Gracias por esas opiniones. Quería saber si ustedes tienen alguna cosa a completar. I agree with Ines, and I really think that there's a high need for regulation. Claro, As well. yo concuerdo con Inés. Yo pienso que hay una necesidad enorme para las regulaciones desde la perspectiva de la Unión Europea y en todos estos, en esos contratos, esos acuerdos, y es lo que estamos tratando de trabajar. Yo he pensado mucho sobre la sustentabilidad, el capítulo sobre estos contratos, estos acuerdos, de tener las reglas ofrecidas para los productos que importamos de los países del tercer mundo y también los marcos nuevos y que se apliquen también esas reglas en todos esos países. Nosotros tenemos que diferenciar los enfoques en dependencia de los países aliados, si serían trabajando con países en desarrollo, que la Unión Europea tiene la capacidad de apoyar la posibilidad de esos países de alinearse con nuevos estándares para el comercio, por ejemplo, y tener herramientas disponibles para apoyar a esos países en desarrollo y también a esos países más desarrollados. Tenemos la capacidad de regular nuestros sectores y tenemos gobiernos que deberían estar regulando esos sectores. Y eso es una alianza, son relaciones de alianza, porque no hay otra forma que pueda exportar tus productos químicos que están prohibidos en Europa, por ejemplo, automóviles que estarían prohibidos en el mercado europeo. Es decir, esas son otras cosas que deben ser prohibidos en 2035 si no cumplen con las normas europeas. Estamos contaminando los productos en los países de Mercosur y estamos importando productos que están con pesticidas que están prohibidos en el mercado europeo. Y esa situación tiene que cambiar y tenemos que trabajar a través de esos futuros acuerdos
y también otras herramientas como estén cerca de lo que estamos hablando ahora. Y que estamos también en medio de esta discusión relacionada con los ajustes, mecanismos, los acuerdos de carbono para tener en cuenta las emisiones de gas y también los productos que se importan al mercado europeo. Y el mercado europeo es un mercado atractivo para los países aliados. Hay mucho deseo de tener relaciones comerciales con la Comunidad Europea. Y yo pienso que si nosotros queremos tener unas relaciones comerciales, tenemos que llenar ciertos requisitos, cumplir ciertos requisitos. Y también quería compartir que nosotros estamos tratando de ir de la ratificación de los compromisos de los países en desarrollo que no existen en ese acuerdo de Mercosur. Incluso antes del inicio de la negociación debería haber una evaluación del impacto, apuntando los retos más importantes, por ejemplo, la deforestación en Brasil, por ejemplo, y es realmente el involucro real del gobierno para que pueda mostrar que realmente está disminuyendo esa deforestación antes de comenzar las negociaciones, ese acuerdo que puede tener un impacto negativo en la deforestación. Eso es una cuestión muy loca, muy compleja. La Comisión no tiene esos compromisos, pero para nosotros hay que construir una relación de confianza. No se puede confiar en el gobierno de Bolsonaro y en sus compromisos. Él no está interesado en los temas de cambios climáticos, pero nosotros estamos negociando con él de todas formas y con el gobierno. Y he estado trabajando en esto también también en otros lugares. Y entonces, y entonces el tema de los derechos humanos, etcétera. Bien. My group really wanted strong commitments from the Vietnamese Entonces, mi authorities. grupo realmente quería compromisos importantes de las autoridades de Vietnam y eso jamás sucedió. Y las relaciones de los derechos humanos sucedieron aún con los acuerdos. Y si queremos discutir esos temas, claro. Obrigado, Saskia. Acho que você falando... Eso podría mejorar también las relaciones comerciales con los demás países. Gracias. Estamos comentando cosas sobre vender productos que son prohibidos dentro de la Unión Europea a otros países. Eso me llama mucho la atención. Estuve en la Asamblea de Medio Ambiente de ONU en Kenia. Ahora que las jaulas se están eliminando de la Unión Europea, escuché de algunos grupos de bienestar animal de África que muchos productores de huevos están vendiendo sus jaulas para productores de otros lugares de África, algo que estamos eliminando del continente. Tenemos grandes esfuerzos a lo largo de décadas para lograr ese avance. Se está transfiriendo, es una transferencia de tecnología, de recursos para países en que las oportunidades de que tengamos un movimiento para eliminación de unas peores prácticas de sufrimiento animal en el planeta es mucho menor. Es un tema de transferencia, entonces, de principios éticos y algunos progresos que estamos alcanzando. Debemos tener cuidado para que eso no vá a otros continentes, otros grupos, territorios en el planeta. Porque el progreso sería ninguno. Quisiera hacer una consideración, si me permite. Voy a tratar de unir un poco de lo que Inés, Saskia y hacer un comentario. Tenemos un problema grave que en el papel todo está bueno, pero en el momento en que efectivamos no tenemos mecanismos, especialmente en un país como Brasil de este tamaño, en el que también hay problemas no solo políticos, nacionales y locales. Estamos más debilitados. ¿Por qué estoy comentándolo? Porque has hecho un planteamiento, quisiera juntar unas ideas ahora.
bueno, aquí no puedo más, pero aquí puedo. Entonces voy a llevar esto y aquí que no se acepta aquí para allá y voy a seguir produciendo. O sea, es una falta de ética, moralidad y de comprender que no puede, si no puede, no puede para nadie. Yo veo muy fuerte relacionado a las peores prácticas relacionadas a ambientes, a los animales con relación a los seres humanos, a las personas. ¿Dónde hay este tipo de práctica? Ahora, yendo a otros países africanos, es porque allí la situación socioeconómica de la gente es muy mala. No podemos discutir algo sin estar relacionado con la otra. Es obvio que nuestra experiencia aún, en mi caso aquí, soy veterinaria, es discutir temas relacionados a animales o temas relacionados al medio ambiente, pero lo que para mí está claro es que creamos un mundo idealizado y no tenemos mecanismos de control efectivo de lo que está sucediendo. Mi gran preocupación es, pensando en los temas de salud, un tema que no estamos abarcando, pero debemos hablar, es la teoría del eslabón. Es que cuando hay animales en sufrimiento, hay personas también en esta situación y al contrario. El tema de la negligencia y de la omisión con relación a los animales, destrucción ambiental está directamente relacionada a la vulnerabilidad de las poblaciones humanas. Me parece entonces que en nuestros acuerdos hay que tener una comprensión amplia y pensar en mecanismos de fiscalización. Cuando conté el caso de la ciudad de Brotas, yo quise hacerlo porque hay un ejemplo muy fuerte, porque es el estado más rico de nuestro país, que es São Paulo, que tiene el PIB más grande en una región de mucha producción, con un propietario de una familia que tiene mucho dinero en la región, dejó los animales en la situación de qué animales? Animales que producían productos que son consumidos por una parte de la población que de altos ingresos. Y cuando fuimos a hacer este informe de pericia, quedó claro que los organismos de agricultura tienen mecanismos que no denuncian, no impactan, porque hay un corte, ¿no? El sistema de producción es un sistema de producción, no estamos seguros si los animales recibieron esquemas de vacunación. Yo puse en mi presentación los protocolos de vacunación hoy. Tiene una exigencia para ser representado en un sistema de comunicación virtual. Yo compro la vacuna, tengo la factura, yo puedo poner ahí el nombre de mi propiedad y digo que hice la vacunación y tengo un responsable técnico que debería firmar eso, y eso no sucede. O sea, cuando hablamos de riesgo de daño, decimos que el sistema es muy bueno en el papel, pero en la práctica no somos eficientes en crear mecanismos de evaluación, de chequeo, si el proceso está ocurriendo de una manera adecuada. Y ahí podemos tener una cadena de malos tratos, de sufrimiento, de omisión, de condiciones en que la persona vive en el sistema de creación, aún los considerados de creación adecuados en determinados locales. Con uso de medicaciones fuera del plazo de caducidad, o contaminadores. Y eso quiero discutir porque es la discusión del mundo real. Esos mecanismos deben revisarse, repensarse. Debemos entrenar a la gente, porque querer imponer a ellos significa que nuestra voluntad, no la de ellos, necesitan cambiar la manera de ver. Eso va a tardar, sí, pero hay que empezar. Estos protocolos, sistemas deben funcionar de una manera integrada, incluso a los que van a hacer los sistemas de fiscalización en loco y no solo de una manera virtual. Muchas gracias, Vania. Desafortunadamente, Saskia debe irse.
Ahora le voy a dar la palabra para que pueda despedirse. Lucas, sorry about that. Yes, I thought the debate was about to finish, and I have another. Gracias, Lucas. Lo siento. Me parece que el debate ya estaba finalizando y tengo otro compromiso para hoy. Quisiera agradecerles por estos intercambios importantes que tuvimos. Claro que voy a estar a su disposición para otros debates y seguimiento de lo que sucedió hoy, porque hoy no es el fin de nuestras negociaciones y de nuestro debate político. Y todas las presiones con relación a la organización de locales, regionales, siempre que estén en Bruselas, por favor, pueden buscarnos. Aunque haya otros intercambios sobre este comercio, este acuerdo de Unión Europea y Mercosur, sería interesante también hablar con otros compañeros míos de mi grupo político. Muchas gracias, entonces, y aguardo para que trabajemos juntos nuevamente. Saskia, antes de que se vaya, quisiera agradecer nuevamente una vez más. Como miembro del Parlamento Europeo, tiene realmente una agenda muy movida. Fue un honor que estuviera aquí. No sé si quedó claro, pero vamos a hacer una carta para entregarse a todos los miembros. Pero queremos principalmente entregar esa carta porque sabemos que será muy bien recibida. Thank you very much. I will be attentive and share it with my colleagues. Great. Thank you very much. Sí, muchas gracias. Muy bien. Estaré atenta para compartir con mis compañeros el grupo de activistas ambientales y grupos que son luchadores ambientales del Comité Agrícola también. See you very soon. Thank you so much. Y vamos a estar atentos a la evolución de este acuerdo con Mercosur. See you very soon. Thank you so much. Y vamos a mantener esta lucha. Hasta luego. Quisiera hacer una pregunta a Inés también, muy rápida, porque sé que hay que enseñar el board, pero creo que hay tiempo para preguntas. Otras personas quieren hacer preguntas o consultas. Si alguien quiere poner aquí en el chat, yo puedo pasar la vez. Si no, voy a preguntar. Creo que no. Bueno, rápidamente. En primer lugar, agradecer una vez más a Vania, Inés, Saskia, por estas brillantes presentaciones. Me duele el corazón ver las imágenes que Vania presentó, las imágenes que Inés también nos enseñó. Sabemos que esta es nuestra realidad. Es la realidad que fingimos que no existe, pero es la realidad de Brasil y de los países de Mercosur. Inés, mi pregunta es, ¿cómo está la movilización de la sociedad civil en Paraguay y sabes de otros países, Argentina, Uruguay, respecto a este acuerdo? Porque aquí en Brasil veo que las organizaciones ambientalistas están más activas, cuestionando, pero la sociedad civil, de una manera general, los ciudadanos no tienen ni idea de lo que está pasando y de los posibles impactos de este tratado. Y sería algo tan importante como esto. Debería hacerse un debate amplio, pero en Brasil esto no sucede. Quisiera saber cómo ves este tema en otros países de Mercosur. Bien, muchas gracias, Carla, por la pregunta. Dividiría mi respuesta en dos partes.
En primer lugar, reflexionar sobre el desconocimiento que la sociedad en general tiene acerca de su propia situación. Las personas que hacemos activismo ambiental vemos un abismo inminente. Vemos que escenarios pandémicos, epidémicos que imaginábamos para fin de siglo ya se presentaron. Vemos que las cifras de tensión de los extremos climáticos que imaginábamos para el 2050 ya se han superado. El derretimiento de los polos, la elevación del nivel del mar, el proceso de desertificación, por ejemplo, de nuestros territorios en el Cono Sur, después de 4 años de sequía, es realmente preocupante. Y las personas, en general, sobre todo en las ciudades, perciben, sí, que subió el precio de los alimentos, que subió el precio del combustible, que hay tensiones políticas que no se entienden muy bien, pero no tienen claridad acerca del abismo que tenemos por delante como humanidad. Cuando la extinción es una posibilidad real, que no es que van a ver nuestros bisnietos, van a ver nuestros hijos probablemente. O las guerras por el agua, o las guerras por la comida. Y ahí viene la segunda parte de tu pregunta. Te dice, ¿cómo está la sociedad civil activando contra el tratado? El tratado Unión Europea-Mercosur no es sino una herramienta más para apretar la generación de renta en nuestros territorios. Como bien decía Vania hace un momento, lo que vemos en la humanidad, lo que vemos inclusive después de la pandemia. Cuando se inició la pandemia, muchos pensamos, bueno, quizá esto nos haga reaccionar a ver si tenemos sistemas de salud pública que garanticen el acceso a los hospitales de toda la población. Y sin embargo, no, lo que vimos es una profundización del control de las patentes sobre las vacunas y negocios relacionados con la cobertura de salud de la pandemia. Es decir, lo que nosotros vemos es que la tendencia a profundizar los negocios a costa de la salud humana y del ambiente, que finalmente es la misma cosa, los humanos somos ambiente también, somos animales también. Ese proceso de generación de negocios no se detiene. Y la sociedad resiste. En mi país, las organizaciones campesinas, muchas organizaciones indígenas resisten en territorio, resisten con una producción realmente sostenible. Demandan políticas públicas, demandan condiciones favorables. En Argentina, el movimiento campesino, lo que es el movimiento campesino de Santiago del Estero, que ha logrado territorios liberados funcionando. Hay gente resistiendo en el Cono Sur, en el Mercosur y en el mundo entero. Ahora, la escala de esa demanda se enfrenta a un control también oligopólico de los medios de comunicación en el que los humanos no tenemos ninguna incidencia. Como muestra, ver que estamos presenciando, después de 70 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, estamos presenciando censura de plataformas informativas como RT o como Sputnik, sin que se nos mueva un pelo, ni en Europa ni en el resto del mundo. Es decir, el control de la conciencia de la gente está en manos también, igual que la alimentación, de unas pocas empresas. Y sí, necesitamos agitar
la información, sacudir la información para sembrar más conciencia. Esa es mi visión sobre tu pregunta acá. Muchísimas gracias, Inés. Yo creo que se pasa lo mismo acá. Sí, muchas gracias. Creo que aquí pasa lo mismo. Lucas. Carla, ¿tenemos tiempo para preguntas o vamos al board? Desafortunadamente no. Vamos a presentar el board y vamos a ver si la pregunta refleja lo que se presentó aquí para que cerremos. Voy a compartir pantalla. Por favor, déjenme saber si están viendo. ¿Sí? ¿Se ve? Sim, estamos vendo, sim. Só não está dando para te ouvir, Lucas. Sí, vemos, pero no. ¿No me escuchan? Sí, escucho, sí, sí. Sobre el tópico la percepción de organizaciones no gubernamentales, consumidores y partidos políticos sobre los impactos de la ratificación del acuerdo de los biomas, hablamos un poco, no sé si voy a hablar en portugués, voy a hablar en inglés. Pressure to sign agreements is a way to become less dependent of particular countries, visibility of adopting European standards to import, combat illegal trade of species, combat risk to biodiversity, minimize sanitary risks, the facility of sustainability, combat environment degradation, legal sanctions. Sobre vulnerabilidad de animales en producción en el contexto de crisis ambientales, hablamos sobre crisis ambientales, incendios frecuentes, deforestación, inundaciones, abates clandestinos, impunidad para quien deforesta, peligro de enfermedades zoonóticas, salud única, sistema de monitoreo, mecanismo de fiscalización, revisión periódica de los protocolos. A gente falou pouco sobre Nosotros hablamos un poco sobre deforestación para la apertura de pastos, concentración de riqueza de actores, dimensión de la producción no relacionada con el tamaño de la población, distribución de ecosistemas y territorios indígenas, agrotóxicos de contaminación a larga escala, violencia estatal, a servicio de la industria y gobierno de Mercosur, defensa del comunidad de la carne, criminalización de activistas y subsidios y otras sugerencias a partir de la sesión de debate. Sobre el enfoque global para los acuerdos de sustentabilidad y de comercio, revisar todos esos capítulos de Mercosur y la Unión Europea. 80% de las atribuciones son negativos para el objetivo de sustentabilidad. Hablamos que tiene que ser invertido eso. Intereses económicos que prevalecen sobre la sustentabilidad. Eso sería, voy a interrumpir aquí, ese fue el debate. Aquí estamos, tenemos la pregunta, si ustedes pueden ver ahí la encuesta. ¿Ya apareció? Perfecto, Carlos. Esas propuestas reflejan el consenso grupo lo que será presentado al Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Ustedes van a tener la visión de los resultados. Yo puedo hacer una pregunta después, Lucas. Ahora, mientras Carlos consolida eso. No sé si ya todo el mundo ya lo llenó, cuando ya esté lista. Yo me quedé aquí oyendo y pensando. Creo que falta una discusión a nivel sectorial en esas cuestiones y voy a explicar en qué sentido.
Cuando usted hable de la situación de mejorar, es de la conversión de cómo interactúan esos sectores y eso tratado de forma cada uno cerrado en una caja. Un punto importante es esa discusión y que multisectorial entre las situaciones climáticas, salud, las cuestiones del bienestar. Hablamos mucho de políticas de salud única o bienestar único, A gente continua pero no lo tratando. hacemos efectivo. Seguimos tratando esas cosas de forma separada. Entonces, para mí, me parece bien que delante de todo eso que hemos hablado, sería muy importante que estableciéramos un mecanismo, esos sectores sean oídos, que los reflejos, me recuerdo mucho una cosa que yo no coloqué por causa del tiempo mismo. Cuando comenzamos la pandemia, en el profesor hicimos una live y un profesor de la UESP, que de la Universidad de San Pablo, que es mi amigo, fue esa área, él fue mi pasante hace muchos años y él me trajo un dado terrible, la cantidad de cuestiones patogénicas que han sido identificadas en la selva amazónica, y que no hay idea del grado de patogenicidad mayor o menor que puedan presentar. O sea, estamos destruyendo muchas cosas y que no llevan en consideración. En un momento usted discute estas cuestiones conectadas con la salud pública y la salud colectiva, vamos a decir. Yo pienso que necesitamos involucrar esas demandas dentro de los protocolos que son tratados, de las normas que van a hacer aquí. Podemos hacer acuerdo, ¿no? Pensando en incluir las cuestiones de los animales dentro de eso, porque hoy el mayor desafío es la cantidad de zoonosis que tenemos este año. Entonces, es una sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Entonces, creo que debe ser consenso aquí, que esto es que tiene que ocurrir, crear oportunidades para debatir cómo logramos transformar eso en realidad. Vamos a hablar. Necesitamos cerrar el evento. Voy a pasar la palabra a Carla para divulgar el resultado y para hacer la clausura. Gracias por la oportunidad. Y bueno, gente, una vez más, quiero agradecerles a todos y a todas por la participación en el evento. Creo que tuvimos la oportunidad de ver algunos de los impactos que ellos pueden agravar y algunas oportunidades también de propuestas. Necesitamos también mantener la esperanza. Tenemos que tener elementos para buscar soluciones. Yo creo que eso fue el inicio de este camino. Espero que podamos quebrar esas burbujas y trabajar mucho, no solamente en Brasil, sino en todos los países de Mercosur, porque es muy importante eso para los animales, para el planeta y para los seres humanos también. En fin, fue muy inspirador por el pionerismo y la conexión de los oradores. Y antes de cerrar, algunos recados finales. Las propuestas que hemos hecho aquí, que vienen aquí en los bordes, serán organizadas, revisadas por todos los moderadores y vamos a colocar esa carta para ser enviada a todos los países, a todos los participantes, perdón. Y aunque estuvimos presentes en el evento, tenemos representantes de la organización y no posa firmar el nombre de la organización, le pedimos que ustedes compartan como representantes de las organizaciones que representan, porque mientras más organizaciones firmen esa carta, más fuerza tendremos. Lo mismo vale para los especialistas en bienestar animal, derecho animal, que estuvieron presentes hoy aquí. Muchas personas tienen excelentes contribuciones para adicionar a ese contenido. Y después de la firma de todos ustedes, enviaremos esa carta a los Estados miembros de la Unión Europea, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. Y por último, les enviaremos esa encuesta de satisfacción por correo electrónico. Entonces,
Entonces, les pido que nos ayuden a evaluar el evento para que podamos hacer otro evento de soporte y mejorar aún más. Y finalmente, en nombre de todo el equipo de la Animal College y del Aero Group for Animals, le agradezco la participación de todos ustedes y les deseo una óptima semana. Muchas gracias.